Hola, bon dia. Avui, rellegint les clàssiques, us porto i us presento la Carmen de Burgos. Carmen de Burgos, escriptora, poetessa, conferenciant, viatgera, periodista, activista, republicana, anarquista. Després de la Guerra Civil, es van prohibir totes les seves obres. Carmen de Burgos, Rodalquilar, Almeria, 1879-1932. Ara entendreu per qué es van prohibir las seves obras durante la dictadura. No discutiremos hoy si las religiones tuvieron necesidad de existir, pero es evidente la razón de dejar de ser, que se impone desde el momento que la razón las rechaza y el sentimiento no las necesita. Templos por todas partes. Es el defecto de todas las religiones, el ser insaciables. Y sin embargo, si no fuera por la ignorancia de las mujeres, ¿qué sería de las religiones? Quizás por esto no se quiere que se las vea de cerca. Ninguna comedia es bella entre bastidores. Y el libro acaba así. Dentro de pocos días estaré de nuevo en Madrid. Ahí me espera el trabajo, la constante lucha, la eterna rebeldía que levanta mi pensamiento contra el terrible fardo de prejuicios, convencionalismos y miserias que nos oprimen. Luchar contra esa montaña, desquebrajarla, abrir en ella surcos para que germinen la justicia y la libertad, es un empeño semejante al que hizo salir a Don Quijote a los campos de Montiel, lo sé. Sé que las fuerzas de una mujer no removerán la montaña, pero ¿acaso le arranque un grano de arena y enseñe a otras el camino? La lucha es la vida y yo siento el ansia de vivir. Almeria, 20 de setembre de 1906. La pregunta és, amb quin pseudònim signava Carmen de Burgos els seus articles periodístics? Bon cap de setmana.